Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Colega, ¿Cómo estás, saludos, hermano? un placer. Igualmente. Oye, qué bonita Gracias. gorra esa. Sí, representa mucho para todos nosotros. Totalmente, totalmente. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder conversar contigo. Es un lujo, es un honor, de verdad, te lo digo, y muy agradecido de verdad. Si te sientes así, imagínate cómo me siento yo. Dicho sea de paso, estoy hasta cierto punto intimidado con tu currículum, así que trátame bien, por favor. No, tranquilo, esto es una tertulia entre dos técnicos, claro, diferentes deportes, pero bueno, yo en lo personal, un gran fanático del basquetbol, seguidor del basquetbol venezolano, la NBA, bueno, todo lo que tenga que ver con basquetbol es lo que yo veo por televisión. Yo no veo béisbol hoy, Julio. No lo veo. Ok, lo puedo Mira, bueno. entender. Bueno. ¿Te gusta el béisbol a ti? Me gusta, definitivamente que me gusta. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar en tema porque hablar con Julio Toro, que tiene una trayectoria, un currículo bastante extenso, toda una vida en el basquetbol profesional, de verdad que nos falta tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a sacarle el mejor provecho posible. Porque naciste un 5 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Eso es así. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Julio? Tengo una hermana menor que yo. Ok, ¿cómo fue esa infancia? ¿Qué recuerdas tú de esa infancia de Julio Toro? Bueno, me crié en un barrio popular, barrio obrero, por cierto, Barrio Obrero. es un barrio de Santurce, que a su vez es parte de San Juan, el área metropolitana. Y ahí fue que mis primeros años de vida me fui desarrollando. Y ahí logré terminar lo que nosotros llamamos escuela superior, que es como le llaman en Venezuela el bachillerato, Bachillerato, correcto. para ir a la universidad. Pues ahí en Santurce fue mi formación y mis primeros pasos en el básquet. Puedo marcar ese momento cuando vino esa influencia en mí, ese gran amor que persiste en este momento que estamos hablando con la misma fuerza de poderme conmover, de poderme estar de una forma enamorado del deporte, sorprenderme con el deporte, seguir con curiosidad del deporte, y eso me va a acompañar hasta el más allá, lo más seguro. Sí, Julio, Puerto Rico es un país muy similar a Venezuela. ¿En qué sentido? En lo que deporte se refiere. El béisbol es un deporte que en Puerto Rico, sobre todo vamos a ponerle 20 años atrás, que cuando Puerto Rico era una potencia y después que le quitan en el draft, ¿no? Ya Puerto Rico se va un poquito, declina un poquito. Pero también el basquetbol es un deporte que en Puerto Rico es muy querido. ¿Por qué escogiste el basquetbol y no el béisbol, por ejemplo? Bueno, porque la influencia que tuve en mis primeros años, yo la puedo ubicar a un equipo de Estados Unidos, para ser más específico, Boston Celtics. En los 50 vino a un juego de exhibición a Puerto Rico, y en un parque de béisbol, el Sisto Escobar, pues se jugaba básquet en esos momentos, que ponía una cancha de básquet
dentro del parque de béisbol y ellos vinieron y jugaron ahí. Y al yo ver estas luminarias, Bill Russell, Bob Cousy y compañía, pues me hipnoticé y me enamoré del deporte y después yo por el bien del béisbol dejé de jugar béisbol. Cuando era bueno era malo en béisbol. Por toda mi atención pues estaba en el básquet. Yo te diría 100%, o un por ciento de mí estaba en la academia, en la parte de los estudios, currículum escolar, y todo el tiempo que pudiera, y era bastante, las 24 horas que tenemos al día, se lo dedicaba al básquet. Wow, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú recuerdas cuándo fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue menester fuera del básquet. Trabajaba en los veranos para ganarme un dinerito para el equipo de básquet, especialmente las zapatillas, pero el trabajo en básquet como tal, pues por bastante tiempo, pues lo hice como muchos de mi generación, que lo hicimos por amor, porque no había bien ganos, no había moneda a ese respecto. Quizás tuve becas deportivas para estudiar que me ayudaron en la matrícula, me ayudaron en los estudios, pero en términos de básquet, pues fue por el deseo por el amor a la disciplina. Wow, qué bueno, qué bueno. Julio, tengo aquí en mis notas que me llamó mucho la atención que tú eres veterano de guerra. Bueno, ahí tendría que mencionar la experiencia militar que tuve, porque en el momento que me tocó ir a las Fuerzas Armadas, la infantería, Army, pues era obligatorio. Yo estuve en los que íbamos porque era por ley el servicio selectivo y teníamos que cumplir con el periodo militar. Entonces yo coincidí cuando tuve que ir, porque después, 1 o 2 años después, se convirtió el servicio militar voluntario. Yo no tuve esa dicha, así que tuve que ir, y después de mi preparación, pues estaba en un punto alto el conflicto de Vietnam, y toda la preparación de cada 10, 8, quizás 9, el adiestramiento era para infantería, la variante de lo que es ser un infantero. Y pues ahí pues me adiestraron 4 meses y medio, quizás, para serlo infantero. Así que me prepararon para ir a Vietnam, que era el lugar donde se iba por lo regular. De todos los sitios que se podía ir, pues Vietnam era uno que había mucha demanda humana en ese conflicto. Wow. Y disculpa que toque ese tema, ¿no? Porque no es fácil estar en la parte militar e ir, porque yo creo que en ese momento, cuando entras en la parte militar, no piensas que vas a ir, entre comillas, a una guerra, ¿no? Porque cuando tú hablas de Vietnam, era una guerra que duró muchos años, ¿no? Sí, una guerra no declarada, pero había conflicto, había encuentros, había escaramuzas, había intercambio de fuerzas. Y en el caso pues de nosotros como infanteros, que yo estuve en una unidad que le llaman liviano o light, que somos los que caminamos, y después tuve una unidad mecanizada que nos movemos en unos tanquecitos pequeños, los APC,
y ahí pues pasaba la mayor parte del tiempo, como se le decía, looking for Charlie, pues estábamos moviéndonos constantemente para tratar de establecer contacto con los vietnamitas, en este caso. Y ahí a veces hacíamos seguridad a movimiento de suministro. Mi campamento, mi base camp, que era Lai Cake, para que tengan una idea, 70 millas de Saigón. Y ahí pues íbamos, descansábamos un poco y salíamos de nuevo a las misiones que eran constantes. Estábamos una semana, 2 semanas. Lo más que estuve en el field fueron como 20 días y regresábamos para limpiar el equipo, para pertecharnos y volvíamos a salir. Wow. Bueno, vamos a entrar en materia a lo que todo el mundo conoce de Julio Toro. Porque esto es bueno porque mucha gente quizá, si no lee el currículo de Julio Toro o sabe un poco de su vida, nadie sabía que de repente usted estuvo en la milicia, ¿no? Y en Vietnam, por llamarlo de una manera. Pero vamos a entrar en el tema del básquetbol. ¿Cómo usted ha dirigió, bueno, dirigió la selección de Puerto Rico, pero cómo fue ese primer llamado a un equipo, por ejemplo, para dirigir en Puerto Rico? Bueno, en ese escenario, pues como le dedicaba tanto tiempo espontáneo, que le dedicaba mucho tiempo a la práctica del básquet, rústica, por cierto, pues practicaba mucho, me destaqué hasta cierto punto en relación a la raza, al grupo, y habían competencias escolares y me veía más o menos bien y me reclutaron. Era como captaciones. Okay. Y esta es la etapa de jugador. Me ubico en mi año de novato de jugador, después de pasar X tiempo por categorías menores, en 1961. Y llego al equipo, las Águilas de San Juan, un equipo del área metropolitana, por estas captaciones, y me hicieron 2 invitaciones de equipos de la liga, ahora se llama BSN, Baloncesto Superior Nacional, y me firmaron. Y ahí estuve, yo diría como 14 años, con una pequeña pausa por el servicio militar. Y de ahí, pues, desde que era jugador, me interesaba tanto y tanto la parte teórica del básquet, que iba a documentos, tenía una buena bibliografía, ponía mucha atención a los profesores de turno en los momentos dados, y me trataba de seguir desarrollando como en básquet, hay que estudiarlo, hay que practicarlo, y ahí pues seguí en básquet. Después me dieron oportunidad como en la etapa ya de director técnico, me invitaron para ser asistente de un gran amigo, Caco Cancel. Esto es en el 77. Empiezo a jugar en el 61, entonces en el 77 pues me invita para estar en Liga Mayor de Puerto Rico, para ser asistente. El equipo mejoró lo que había sucedido previamente, antes de estar Caco y un servidor. Y a Caco tiene una promoción, un equipo más talentoso con opciones al triunfo, y ahí me hicieron una oferta para quedarme
en el equipo, así que estuve 7-8, 7-9. Después voy a otro equipo en el 80 y ahí pues el equipo pues trabajó bien y vendría a ser como entrenador, mi primer campeonato como entrenador. Ya yo había tenido la dicha de haber estado en equipos campeones como jugador, entiéndase los Vaqueros de Bayamón. Así que el modelaje de todos estos entrenadores, los escritos, los tratados, clínicas, vídeos, pues a la par de la parte práctica, yo iba creciendo en mi parte teórica, porque ya desde temprano me había dado cuenta hasta la saciedad que yo quería seguir en básquet, que yo había encontrado la forma que yo quería vivir. En ese momento era un signo de interrogación, porque hasta hace poco es que se acuña el concepto de cuando te preguntas ¿a qué tú te dedicas? Pues tímidamente antes se decía, pues yo soy entrenador de básquet, o no lo decía. No lo decía porque no era algo donde tú podías vivir a 100% de tus obligaciones como ser humano, las deudas que tú tengas, tus aspiraciones, y era un trabajo a tiempo parcial. Pienso que con Caco Cancel, Flor Meléndez y un servidor pudimos hacer nosotros la transición a tiempo completo, y también la transición que en Puerto Rico se nos diera a cargo de puertorriqueños la dirección técnica, porque en un momento dado habían 3 luminarias de profesores, coaching, entiéndase Félix Ogral, entiéndase Fufi Santoricol, Víctor Mario Pérez, mis maestros, algunos de ellos, que tenían que trabajar a tiempo parcial. Nadie vivía del básquet. Y en ese momento, de 16 equipos, que logramos tener 16 equipos, 14 equipos eran dirigidos por norteamericanos, y 2, a veces 3 o a veces 1 por puertorriqueños. Y vino esa gran transición, y este momento que hablamos, pues todos son puertorriqueños en la matrícula de la liga, que hay 10 equipos en este momento que estamos hablando. Así que de menos a más nos fuimos yendo, pero de legado, muchos de ellos, el legado de los norteamericanos que venían a coachar desde fines de los 40, principios de los 50, pues norteamericanos están trabajando en el básquet puertorriqueño por diferentes razones, y la forma de ellos proyectarse, uno podía modelarlos a ellos, de las cosas que hablaba, las sugerencias que daba. Así que nos fuimos familiarizando en la parte teórica del básquet. Como teníamos un laboratorio, muchas de esas ideas, más lo que habíamos estudiado, pues podríamos hablar con convicción de lo que estábamos tratando de hacer. Así que la parte teórica, desde principio, que me importó, así que le di un modelaje a mis pasantías en la academia de los lugares donde estudié, pero estudiaba el básquet también y lo practicaba también. Así que como ya sabía qué yo quería hacer, de qué quería vivir, era una incógnita. Hubo un momento, yo, Flor, Caco, para darte ejemplo, que para ganar una cantidad de dinero y poder guardar, la magia de poder guardar algo de lo que uno se gana para poder acumular, para después lograr hacer cosas importantes con el dinero, lo que representa, pues nosotros teníamos 3 y 4 trabajos a tiempo parcial para poder guardar, porque la temporada de básquet en Puerto Rico, una temporada relativamente corta, 3 meses y medio, 4 meses. Entonces estábamos en otros trabajos,
donde nos contrataban, pero siempre en mente el focus era el básquet como tal. Claro. Ah, ok, qué bueno. La verdad que es interesante esa historia porque, bueno, vaya que pudieron lograr que tuvieran todos esos puertorriqueños entre los equipos de la liga. Pero, ¿cómo llega ese llamado y qué significó para usted ser el director técnico de la selección de mayores de Puerto Rico? Bueno, fue una gran oportunidad, fue como una premiación a los al efecto de la dedicación, del trabajo, y como nos miden muchas veces por los resultados, que los resultados es como un coloso que todos tenemos en los diferentes lugares donde prestamos nuestros servicios, en organizaciones deportivas. Así que ese medidor justo, injusto, no viene al caso, pero en el mundo profesional, y tú de esto sabes mucho más que yo, pues los resultados tienen que estar ahí. Tiene que haber progreso en el producto del trabajo, en la química que se logra. Hay algunos que tienen la dicha de que le den para poder desarrollar el material humano que tiene y poder crecer juntos 3, 4 años. Hay veces que te dicen, bueno, en 4 o 5 años tenemos que estar en la elite de la competencia, pero muchas veces las palabras se las lleva el viento y instantáneamente pues uno tiene que producir lo que te están pidiendo, y es ganar, y después ganar, volver a ganar. Es algo que uno tiene que entenderlo. Es correcto. Y O si sea, no, hay que ser... Perdón, siga. No, dime tú. No, que yo quería corroborar lo que usted está diciendo porque las palabras se las lleva el viento, porque la gente piensa que ganar campeonato es decir, no, sí, yo voy a ganar. Eso no es así, eso hay que crearlo, hay que trabajarlo. Eso es un proyecto. Y hay mucha gente que no entiende o lo quiere entender cuando se reúnen con usted o conmigo y no entienden, lo entienden en ese momento, pero cuando tú pierdes 2 partidos, ya las palabras que usted dice ya empiezan a desaparecer y empiezan a ver uno raro. Te tiene que haber pasado también, Claro. que el mundo deportivo, que el poder posicional, la posición da el poder. Tú tuviste mucho poder profesional y uno puede ser la oscuridad de un lugar porque las cosas salieron bien y uno lo acepta como tal, pero puede ser luz de otro lugar porque tus conocimientos, tu poder personal, tú te lo llevas a donde tú vayas. Así que yo me di el caso de que personas que tenían el poder posicional, que a las 2 semanas pretendían saber más básquet que yo, pretendían decirme lo que yo tenía que hacer. Y uno ve esos contrastes con el lenguaje corporal porque uno tiene que ser bien cuidadoso y estar pendiente de las comunicaciones que te quieran llevar, y unos contrastes que si uno no está bien de la cabeza te pueden desequilibrar, porque la misma persona, ganaste hoy, te abraza, pura sonrisa, palmadita, y enamoran a uno, pero al otro día el equipo perdió. Entonces tú ves las caras largas con el cuchillo en la boca. Así que si tú no estás preparado para la misma persona que te da unas variantes de cariño,
de aceptación, de cómo tú puedes expresar el amor. Y al otro día, pues tuve rencor, ve arrechera, ¿por qué no decirlo? Tú ves arrechera en esa persona hacia ti, pues bueno, aquí estoy, yo quiero esto, tengo que entenderlo, la condición humana, y tengo que entender que hay veces que no salen las cosas bien. Me han sucedido cosas extremas en ese mundo, porque de jugador, mi vida de jugador y mi vida de entrenador, pues un poco más de 60 años, pues en 60 años, pues te pasa de todo. Y uno pues tiene que tener una buena siembra, muy buenos animales de estima, una buena cuenta bancaria emocional para uno poder seguir adelante en cualquier escenario donde uno tenga que interactuar. Totalmente. Yo me río o me sonrío porque me identifico mucho contigo, porque la parte técnica es igual en todos lados. O sea, Eso hay es que así. dar resultados y punto. Y entonces ya uno está curado para eso, pues. ¿Entiendes? Pero no es como la gente piensa, ni como muchos, y hay que decirlo, muchos dueños, muchos empresarios piensan de que eso es así, ya sopla y hace botella. Eso no es así. Pero bueno, ¿cómo llega Julio Toro a Venezuela? Porque tuviste una carrera muy extensa en Puerto Rico, pero ahora, yo me voy para Venezuela. Bueno, ¿y dónde queda Venezuela? ¿Cómo es eso? Bueno, yo tuve la dicha de en un momento no muy grato para mí a nivel del equipo nacional de Puerto Rico, porque cuando tengo la dicha que Venezuela entra en mí, ya yo llevaba como en la dirección técnica como 12 años, porque yo empecé coach en propiedad titular en el 7-8, y Venezuela pues aparece en mi vida en el 90. Pues resulta que el profesor Paco Díez, como en ese momento era el director de deportes, pues don Paco pues viene a Puerto Rico, y la idea que tenía en su mente era contratar a Flor Meléndez. Yo era plan B, y Flor Ok. por H o por R no pudo aceptar el compromiso. Y Paco, bien sincero, mira Julio, vine a buscar a Flor, no se me dio, tú eras la segunda opción y aquí estoy. Entonces ahí mismo le Wow. dije, ¿cuándo nos vamos? Ya tengo la maleta hecha, me voy seguida, porque era una oportunidad maravillosa de yo aprovechar la ocasión, una situación mágica, porque ya conocía al equipo venezolano por enfrentarlo en competencias internacionales, y la última que tenía antes de esta oportunidad mágica que la vida me premió, de poder interactuar en el mundo tan sabroso de Venezuela, de los venezolanos, pues fue el Mundial del 90, el Mundial de Básquet del 90 en Argentina. Y ya el año anterior, en el 89, pues también competí una competencia de gran nivel en México, un torneo de las Américas, como se llamaba antes. Y ahí pues yo veía ese equipo que muy bien coachado, eh, Cordobés, Carlos Gil, después Néstor Salazar, antes Paquito Díez, de los grandes entrenadores que se desarrollaron en Venezuela. Era como un entretejido de un movimiento lógico de, con el deporte competitivo en Venezuela, la Liga Especial, después la LPB, pues
desarrollaron técnicos venezolanos de gran nivel y de gran altura. Así que yo fui ese relevo de toda esta intelectualidad, toda esta dedicación de grandes entrenadores venezolanos. Así que a mí me tocó comerme el lomito. Yo me comí el lomito de todo ese abanico. Estoy eternamente agradecido. Mauricio Johnson, Henry Paruta, de todos los entrenadores, Camagüey, de todos los entrenadores que sumaron en mí. Así que ese equipo estaba por explotar. Y la agarraste en un buen momento. Un gran momento, y yo tuve el privilegio de ser el designado y ser el entrenador de ese gran grupo de competidores venezolanos. Sí. Julio, y tengo entendido que, bueno, si bien Flor Meléndez era la opción, ¿verdad? Y como dices tú eras la segunda opción, pero el mismo Flor Meléndez le dijo a Paco Díez, ya va, yo te tengo el candidato, yo tengo la persona, más allá de que Paco ya sabía que tú eras el plan B, pero el mismo Flor Meléndez dijo, este es el hombre para tu proyecto. O sea, que eso también tiene un precio invalorable, ¿no? Bueno, Flor, venimos prácticamente del mismo barrio, nos criamos juntos. La primera oportunidad de Flor como jugador con el equipo de las Águilas de San Juan, un servidor, yo lo llevé allí. O sea que es una relación de hermandad de nosotros, de ayuda mutua de nosotros. Y pensó en mí y no lo hice quedar mal, porque la oportunidad culminó con buenos resultados y eso me abre las puertas del torneo local, porque yo interactué en Venezuela, empecé por arriba, por el equipo nacional, y después me trasladé a la competencia local, que fui entrenador de la LPB, prácticamente 13 o 14 años, con el equipo nacional y con el torneo local, que lo combinaba y me daba oportunidad de venir a completar a Puerto Rico en BSN, Baloncesto Superior Nacional. En mí hay un común denominador, es el millaje que tengo. El millaje que tengo en básquet, no como el tuyo, que la temporada con los juegos de exhibición, más de 162 juegos, pero en básquet yo por más de 20 años tenía una oportunidad de mucho más de 100 juegos de laboratorio, de agudizar las técnicas, tácticas, las estrategias, más los documentos, más el espionaje, scouting, de uno poder seguir creciendo en la disciplina, porque creo que el crecimiento se puede dar en términos del básquet a lo infinito. Yo parto de la premisa de que el básquet se inventó para cometer errores, porque ningún ser humano está preparado para hacer las cosas bien constantemente con la presión de la rapidez, juego ráfaga, y ahora estos últimos años, pues la rapidez es un factor bien importante, más la puntería del cómo se están jugando al básquet, lo que le llama un nuevo movimiento, nueva forma de hacer las cosas a los atletas que buscan para nutrir a los diferentes equipos. Totalmente. Totalmente. Julio, cuando tú llegas a Venezuela, tú dijiste unas palabras que me llamó mucho la atención, que aquí la tengo anotada, que dice, le dijiste a la federación, ustedes los ponen en la cancha y yo decido. ¿A quién le dijiste eso? Me imagino que el presidente de la federación del momento, ¿no? Obviamente. Bueno, cuando ya me sentía un poco más, porque fue todo de menos a más, tímidamente, y ahí pues yo pienso que tenía buena recepción, tenía buena
sintonía con el contexto, con el grupo, con los jugadores, y siempre vi el juego de una forma como guía o conductor, en donde yo podía presentar ideas para crear una situación favorable para que se hicieran las cosas bien. Es como un marco de referencia, pero en mi caso siempre había autonomía del atleta, la espontaneidad del atleta era bien recibido. Y a medida que fue pasando el tiempo, me convertí quizás más estudiante que profesor, estudiando todo lo que traía el atleta al taller de trabajo. Así que fui desarrollando una agudeza que me llevó a decir que cuando eso estuvo bien sembrado en mí, que yo era observador 80% de mi tiempo, el tiempo que yo tenía, y 20% hablador, hablar las cosas del insumo de la conversación que se daba en el camerino, en el autobús, cuando estábamos en la carretera donde nos quedábamos, y en el lugar preferido, que es la sede donde tú estás trabajando. Así que todo eso fue una suma de la visualización mía del deporte, y ahí pues yo te puedo decir que esa expresión es producto de una comprensión de lo que sucede ahí, donde yo entendía que era lo más importante lo que los atletas hacían y yo adaptarme a ello. Entonces, si me pregunta Julio, coach, líder, guía o conductor, yo te diría coreógrafos. Era un coreógrafo, y con el material humano que tenía, porque fueron muchos equipos en donde interactué, pues siempre había una forma de hacer las cosas y unos decires de el parlamento, de las cosas que tú tratabas de decir para que poder uno pensar que estén causando y que está llevando a las personas de unos códigos de por qué estás aquí, qué tú pretendes, y de todas las cosas que hablábamos en el taller. Por ejemplo, yo no le dije nunca a un grupo que había que hacer una invocación, que había que rezar. Entonces, se rezaba antes de salir y se rezaba después. Pues aquí me daba unas pistas mágicas de la cuestión de la metafísica, de las creencias de los latinoamericanos, de ese grupo, y todos querían rezar. Y algunos que rezaban con convicción, otros lo hacían geométricamente, donde no había convicción, pero uno ahí se montaba en esa nave para poder traer al taller matices de responsabilidades, y en este caso una responsabilidad con el hermano mayor, con el más allá, de qué pasa después que uno evoluciona. Y ahí pues yo podía llevar esas ideas y trasladarlas a la cuestión de la responsabilidad de hacer el trabajo, la disciplina, la dedicación, no tenerle miedo al dolor. Entonces hablábamos de dolor bueno, que son los dolores del cansancio, de trabajar con las cargas, porque por lo regular hacíamos, no había mucho dinero para el personal de apoyo,
Entonces teníamos que hacer ahí pues de fisiatra, psicólogo, loquero, como tú lo quieras llamar, donde uno pues puede decir que uno se desarrolla como un camaleón del deporte, de estar picando en esto o aquello, para poder navegar en la energía que hay en ese lugar y sacarle el provecho máximo de lo que hay aquí y lo que tú le quieres poner de la forma de hacer las cosas, cómo lo vas a hacer y cómo nos vamos a preparar, cómo nos vamos a recuperar de una derrota desastrosa, cómo vamos a botar el golpe para estar preparados para mañana, porque había que volver a jugar al próximo día. Así es. Julio, bueno, la verdad que sí, bueno, más claro no canta un gallo. Antes de la pregunta, te tengo que enseñar algo por si las moscas. Aquí está, mira. Mi cédula. Súbela un poquito más. Súbela un poquito más. La ves ahí. Mírala ahí. La cédula de Venezuela. Ah, bueno. Manaco el testigo, mi residencia. Mírala ahí. Bueno, ya somos residentes ya. Hace tiempo. ¡Ay, qué bueno! Imagínese usted. Y bueno, estoy comprometido por convicción. Mi esposa, Sibeli Maracayera, felizmente Sí. casado hace 13 años y nos conocemos hace 23. Así que Wow. un momento importante en mi vida, pues ya llega a mi vida todas las cosas buenas que me dio el básquet. Me dio felicidad después del básquet, mi acompañante por todo ese placer y esas vivencias en el mundo deportivo, en el mágico mundo deportivo. Oh, totalmente. Y de verdad que, bueno, mire, se me eriza el cuerpo nada más de pensar que usted, que es una gran persona, una leyenda del basquetbol, y que bueno, que tenga esa residencia de nuestro país, bueno, nos hace sentir a nosotros más orgullosos todavía, ¿no? Y bueno, que esa magia que tiene la mujer venezolana, que lo arropó también de 23 años, bueno, tuvo mucho que ver en eso. Un saludo a su esposa, un saludo. Bien recibido, gracias. Gracias. Bueno, mire, vamos a hablar un poco del suramericano de Valencia. ¿Qué era lo mejor que tenía esa selección? Aparte del técnico, claro. Gracias. Sin ninguna duda, lo mejor que tenía era la garra. La garra del atleta de básquet venezolano, la pasión, la entrega, la dedicación y el deseo de estar en una posición mejor a la que habían estado previamente, porque muchas veces anteriormente a nivel de lo mejor de América, pues muchas veces tocaron la puerta, pero eso no quiere decir que se abra. Tuvieron ahí picando, tuvieron ahí victorias importantes, derrotas dolorosas, pero no se quitaban. Era un grupo que no entendió nunca lo que significa no dar el máximo. Siempre se entregaron a su trabajo, a lo que había que hacer. Me oían, pero yo lo oía más a ellos. Yo creo que para mí, en mi carrera, en mi propuesta, la cuestión esta de ser estudiante de los sonidos, de los movimientos, de poder navegar en las agendas secretas, que toda organización en el subsuelo hay agendas secretas, poder navegar en ellas, siempre con comprensión, con mucho respeto al atleta, de entenderle su situación por las cosas que pasaban los atletas, y ahí podía negociar con ellos. Siempre puede haber ahí
conflicto, es natural, la mejor familia, y no existe familia perfecta, pero nos tratábamos en términos generales, la mayor parte del tiempo en términos específicos, nos tratábamos muy bien. Yo pienso que de toda mi vivencia, lo que me da a mí son recuerdos bien gratos, bien satisfactorios. Por ejemplo, cuando sueño de esas pasantías que tuve, pues duermo como un bebé, ¿por qué no decirlo? Y lo más seguro es que pueda yo producirle una sonrisa, una aceptación, una frase de cariño con los que interactué. Aparte del sexto hombre, que es el que iba a ver el espectáculo, de uno poder interactuar y poderse uno transportar a toda la masa que le gusta el básquet, y uno poder ser parte de que te acepten como uno de ellos, que te acepten. Pues eso para mí fue muy importante y creo que tuve bastante aceptación y son de las cosas que llevo en mi corazón. Qué bueno, de verdad que bellas palabras gracias a nuestro país. Pero mira, precisamente en ese suramericano, un juego quizás el más importante, donde Venezuela perdió por una ventaja considerable. ¿Cómo fue aquella charla? ¿Qué te acuerdas tú de esa charla del entretiempo? Porque perdiendo por tanto, y salió el equipo de una manera, bueno, que se comió el mundo ya en la segunda parte del partido. Bueno, la charla posiblemente a posteriori, después de los hechos, en el momento donde estábamos con la problemática de estar atrás en el marcador, pues eran charlas de aliento, porque nunca conocí un equipo o un jugador que no disfrutara ganar o la pasara bien perdiendo. Así que como quedaba tiempo en el marcador, yo decía, si se puede, sigue tratando, no te intimides con la ventaja, queda mucho tiempo, es una eternidad lo que queda, nos van a salir las cosas bien. Por ejemplo, jugadores que fallaban 3 o 4 lanzamientos, sigue tirando, hasta que hicimos clic, hasta que pudimos ver una apertura, y ahí vino ese impulso arrollador y la ayuda del soberano. Imagínate ese Fórum de Valencia a reventar. Y entonces el soberano, una canción mágica, sí se puede, todo el tiempo, y seguíamos descontando. Así que yo me convertí también en fanático de este grupo de héroes, uno más de los que estaba viendo el juego, a ver la gesta, la entereza y la gallardía, la valentía de no estar intimidado por una ventaja significativa. Y en básquet termina cuando el reloj está en cero. Exacto. Y seguimos hasta poder virar el resultado. Así se nos dio, en agonía. Pero se dio, que es lo más importante. Final feliz. Final feliz. Don Julio, mire, tenemos muchas preguntas del público, ¿no? Entonces yo lo voy a complacer porque nos quedan 10 minutos, pero usted me va a regalar un poquito más porque esto da 1 hora nada más en Instagram, si se puede, ¿no? Seguro que sí. Usted escuchó en Venezuela la palabra ñapa, que me dé ñapa. Ok, pues estamos ahí, estamos en la ñapa. Okay. También perfecto. La usamos entonces, acá en Puerto Rico. Ah, bueno, perfecto. Entonces estamos hablando el mismo idioma. Pero tenemos muchas preguntas, entonces vamos a darle la oportunidad a la gente que participe. Wow, esta está buena. Alexis 310-180 pregunta,
¿Qué se siente ser el hombre que le dio una identidad al baloncesto venezolano a nivel mundial? Wow, buena pregunta. Bueno, ahí al contestar esa pregunta, porque él parte una premisa inequívoca, que soy yo el causante, y no es verdad. Yo en realidad, sin ese grupo yo era un huevón, vamos a hablar claro. No. La identidad, si acaso la identidad que ellos crearon, ese espíritu luchador, que ellos me lo dieron a mí y me dieron la oportunidad de yo aportar, me oían en algunas cosas, en otras la espontaneidad de ellos eran las que nos llevaban a puerto seguro. Así que el amigo que hace la pregunta, pues yo no soy el padre de la criatura. Yo ayudé en el parto, pero el padre de la criatura, hay muchos ADN ahí. Hay muchos ADN ahí. Esa es la mejor respuesta que yo he escuchado. Pero en parte es verdad, pero bueno, sí, tú estuvo en el parto y lo estuvo dirigiendo muy bien ese parto. Oye, y nació, la criatura nació bien saludable. Bueno, así es. Ya sabes que esa es la respuesta que tienen que anotar ahí. Vamos con otra pregunta, don Julio. Por aquí, una dama. Wow, esta está buena. Lo voy a poner en un compromiso. Mari T68 pregunta. En este momento tiene a su quinteto ideal. En Venezuela, por supuesto. Bueno, en esa pregunta me reafirmo con contestaciones previas y soy bien consistente en que no me gusta, no creo en hacer diferenciaciones de categoría. Es el todo, es Venezuela, es el equipo nacional de Venezuela, es el aguatero, es el encargado de la propiedad, son los asistentes, somos una unidad. Entonces, ahí en esa unidad están de la obra, pues está el actor principal, pero también hay un buen carpintero ahí, un buen plomero, un buen pintor, que todos son tan importantes, los facilitadores, los jugadores de rol, que le crea los espacios, que le crea las oportunidades para los que nos están cargando, las vedettes del juego que necesitan de todos los demás. Así que cuando me hacen esa pregunta, yo me nublo y no me gusta hacer diferencia porque yo apuesto al todo. Todo el mundo pues sabe que puede haber diferencia por talento y aportación entre unos y entre otros, pero yo siempre he sido fiel al equipo, al todo. Todos, sí, porque todos tienen un papel determinante en el equipo. Eso es así. Así lo veo. Así que a la dama, gracias por respetar mi humilde opinión. Claro, no, y es válida, muy válida. Estoy aprendiendo aquí, estoy aprendiendo mucho, yo, para que sepan, de este gran caballero. Vamos a ver. Bueno, mire, aquí Fran 23 pregunta, porque en ese, ustedes ganaron un tiempo en el Dream Team y esto, ya estamos en Portland, ¿verdad? Creo que fue el único equipo que le ganó que eso, claro, no tiene una connotación tampoco, pero es que ganarle un tiempo en esa época al Dream Team era algo como que, o sea, lo puso como a temblar, pues, por llamarlo de una manera. Y eso se trata de la pregunta esta, ¿no? Bueno, ahí la importancia de Portland fue estar ahí. Eso fue lo más importante.
porque cuando nosotros ganamos por un punto, creo que fue la segunda mitad, si fue así, pues ya la suerte estaba echada. Ya la suerte está echada y ese Dream Team, esos extraterrestres, a todo el mundo lo sacaron de la cancha por 30, 40 y 50 puntos. Pues nosotros éramos uno de ellos. Es el único Dream Team, el Dream Team One. Pues cuando ellos, en la segunda mitad, pues ya el juego estaba gano. Nosotros jugamos bien, pero para remontar y lograr el propósito que es ganar el partido, pues más difícil que imposible. Así que es bonito uno pensar que lo hicimos bien en ese momento, pero lo hicimos bien con la competencia que nos llevó ahí. Y lo hicimos bien para acomodarnos, que nos dio el pase para ir por primera vez a unas Olimpiadas. O sea que mucho simbolismo de Venezuela en básquet, con no tantos años de organizado, ahí quizás eran 20 y pico de años, pues se puso los pantalones largos y un paso bien grande el suramericano por ganarlo por primera vez, esa generación, y después lograr ir a Portland, clasificarse en Portland, porque nosotros le ganamos equipo en Portland. Por ejemplo, el equipo de México que le ganamos, nos clasificó, trabajó más de año y medio, porque tenía el apoyo del Comité Olímpico Mexicano y trabajaron año y medio para ese pase. Entonces nosotros, pues, por las condiciones, lo hacíamos un poco diferente, pero el mero hecho de estar ahí, de lograr el propósito de por qué estábamos en Portland, clasificación a la Olimpiada, lograr las Olimpiadas, llegar a las Olimpiadas 1992, eso pues es magia. Se cumplió, yo creo que se cumplió la meta. Eso es así. Por llamarlo de una manera. Eso es así. Así es. No, Julio, bueno, nos queda muy poco tiempo de esta primera parte. No sé, tengo que trancar y volvemos inmediatamente, ¿le parece? Claro que sí. Aquí, muchas gracias. Aquí estoy. Ya volvemos, mi gente, con el señor Julio Toro. Mire, por ahí está conectado uno de sus pupilos, un tal Carlos Herrera. No sé. Que también estuvo aquí. Tremendo. El gran Carlos Herrera, sí señor. Gustavo Massa, mire, Gustavo Massa está por ahí también. El gran Gustavo Massa, un saludo para él. Crema. Sí. Bueno, estamos conversando con el gran Julio Toro. Y vamos a entrar en la segunda parte. No le voy a quitar mucho tiempo, pero hay muchas cosas que hablar con usted. Por ejemplo, ¿cuál fue la principal diferencia entre el equipo que tuviste en Valencia y el equipo que tuviste en Portland? Bueno, la gran diferencia nos la dio la responsabilidad de subir de grado y de categoría, porque en Valencia suramericano es un torneo de la región. En Portland es un torneo continental. O sea que eran 1 o 2 escalones más altos para prevalecer de la zona, para poder competir con los mejores de América, para ganarnos el boleto para estar en las Olimpiadas. Así que es una diferencia de excelencia, una diferencia de nivel
competitivo y todo el mundo quería estar en las Olimpiadas. Por ejemplo, el suramericano, muchos jugadores pasan con fichas. Hay equipos, un suramericano que manda a veces hasta más de la mitad del equipo jugadores juveniles. Pero en ese momento los equipos eran bien competitivos, pero en el torneo de Portland estaban todos los caballos, como se dice, de todas las delegaciones, porque todo el mundo quiere estar en las Olimpiadas. Ahí no pela nadie, todo el mundo quiere estar en esa fiesta, la fiesta más importante que tiene el planeta Tierra en las Olimpiadas. Totalmente, es así. Julio, mire, yo creo que pasa algo en Portland, ¿verdad? Porque previo al segundo juego contra Brasil, que ya estaba clasificado, pusiste práctica a la 1 de la tarde y había instalaciones de pantallas, promoción del juego de Estados Unidos y Brasil, pero Venezuela vence a Brasil y avanza a la final. Y tú dijiste, se le cayó el show, pendejo. Así que, ¿cómo viviste aquello? Bueno, porque muchas personas emocionalmente estaban con Venezuela, pero no ponían sus reales que Venezuela iba a ganar ese partido. Estaban con el corazón con Venezuela, pero con su bolsillo y su dinero no. Y que antes, disculpa que te interrumpa, que el juego anterior le dieron una pela, perdieron por muchos puntos. Ese es otro factor donde no siempre lo que es, siempre es. O sea que tuvimos nuestra peor actuación en el juego anterior y nos alimentamos de esa derrota, la pudimos botar de nuestro sistema para dar lo mejor de nosotros contra jugadores excepcionales como Oscar Smith, como Marcel, como Israel, que eran defensores del equipo brasileiro. Wow, sí. Mira, pero a mí me dijeron que tú siempre te la pasabas con muchos libros. ¿Qué te gusta leer? Bueno, a mí me gusta leer cuestiones técnicas todavía, técnicas tácticas de estrategia. Y me gusta leer bastante de neurociencia. Leo a actores latinoamericanos, tengo varios libros, me gusta leer grandes pensadores que suman a el conocimiento humano, como Maxwell, Stephen Covey también. Me gusta mucho leer la forma de hacer las cosas, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Y siempre trato de todos los días participar de alguna lectura. Siempre trato de ejercitar el cerebro, porque es como un músculo que hay que estarlo ejercitando para que pueda seguir desarrollándose. Y aunque viva 1000 años, va a haber todavía espacio para almacenar información. Wow, qué bueno. Julio, aquí yo tengo una pregunta porque y creo que va a ser importante tanto para mí como para los televidentes. Porque cuando yo comencé la parte técnica, yo empecé la parte técnica en el 2005, por ahí. Ok. Entonces, era muy impulsivo, ¿no? Era muy impulsivo. Y aquí, en esta pregunta, que dice así, me dicen que casi nunca pierdes la cordura. ¿Cómo controlas eso? Porque ahora yo lo he puesto en práctica, porque digo que uno como técnico debe calcular fríamente lo que quieres hacer, usar mucho la psicología, ser metódico, ¿entiendes? Y eso de una manera u otra me ha funcionado, porque la gente dice, bueno, pero tú no sientes, tú no tienes sentimientos, ¿cómo es?
¿Entiendes? ¿Cómo controlas tú eso? Bueno, como yo visualizo mi recreación, mis metáforas de las que tengo, para mí el básquet es una guerra en un rectángulo, pero es una recreación de un conflicto bélico. Por ejemplo, mis jugadores de básquet, pues en la recreación, por las diferentes situaciones del comportamiento como se da el juego, pues mueren, pero resucitan. Entonces yo tenía una experiencia donde a bala viva, experiencia bélica, sureste de Asia, específicamente en Vietnam, pues allí era real. O sea, yo me visualizaba como, a diferencia, por ejemplo, el circo romano, una recreación de hace 2000 años, para entretener a Roma, a los romanos. Pues ahí los que estaban era real, para que los otros se rieran de la actuación y era importante para ellos esta recreación real, porque tú podías, en la duela, tú podías vivir, podías morir, podías salir lesionado, pero acá, por lo regular en básquet, pues terminó la obra. Pues yo he tenido jugadores que en la recreación de básquet tuve jugadores que murieron 200 veces porque no hacían las cosas bien la mayor parte del tiempo. Entonces yo hacía esa recreación en mi mente de poder otra vez darnos la oportunidad para el próximo día a hacerlo bien. Así que tú haces el contraste de ambos escenarios bélicos, una metáfora de un conflicto, porque si no fuera conflictivo el básquet y el béisbol, pues no hubiera anotaciones, no se marca el comportamiento, te da una medida de tiempo para hacerlo, al igual que tú y yo tenemos una medida de tiempo de nuestra vida. ¿Qué hicimos en esa medida de tiempo? Pues el juego te da a ti prácticas del misterio de la vida y de la muerte. Te da a ti unos ejemplos de que en ese tiempo tienes que hacerlo bien porque quieres ganar. O sea, hasta el tuétano de los huesos está el propósito. Y como uno gana y otro pierde, pues tú quieres ser el que gana. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Pues ahí, pues tú pones esas semillas, uno va sembrando, y así que la tranquilidad que la fui desarrollando de mi naturaleza humana, y si había energía nerviosa en el grupo, pues yo trataba de calmar, de tranquilizar para el fluir de nosotros, el enfoque que teníamos de bailar esa danza y no perder la perspectiva de por qué estamos allí. Estamos aquí para hacer feliz al soberano, al que viene a vernos trabajar a nosotros. Salen de sus trabajos, compran su boleto para estar ahí en la obra. Pues ahí todas esas cosas uno las marca, uno habla de ella, de la gran responsabilidad de representar un país, de representar una comunidad, de representar a otras personas que creen en ti y te dan la oportunidad que tú los representes para tu bien o para tu mal, porque si los representan mal, como quiera, van a ganar porque tienen la salida de putearte y de joderte y de caerte arriba también, porque como quiera van a salir bien. Así es. Totalmente. Bueno. Yo aprendí algo más. Mire, bueno, usted ha sido una persona que siempre con buenos principios,
como dice, tú póngame los jugadores que yo decido. Y usted una vez mandó a buscar a Freddy Urdaneta, en paz descanse, y usted le dijo, estaban perdiendo por 17 puntos. Y yo voy a decirla como usted lo dijo literalmente, porque aquí aparece en mis notas. Le dijo así a Freddy Urdaneta, y dijo, a todo pulmón, tráeme el 17, o sea, el número 17, que yo mismo voy a ponerme a jugar, porque estos coños de madre no quieren hacerlo. ¿No se acuerda de eso? Bueno, me acuerdo porque hay un renglón que uno, mientras hay tiempo, que hay posibilidades, uno no puede desligarse del propósito, lo tiene que marcar porque tú, al igual que yo, conocemos de organizaciones, de equipos, de atletas. Si me sale bien, bien, si me sale mal, bien también. Entonces, eso es un cáncer, eso es un virus del que compite para tener esa ferocidad y ese deseo de. Entonces, ahí están los contrastes, pero uno entiende también, por ejemplo, las siglas en inglés de enemigos públicos número uno de las cosas que nos podían pasar, que nos saboteamos a nosotros mismos. Yo ponía en la pizarra FTO, después que terminaba el juego, fuck this one, donde nosotros nos dábamos el permiso a perder. Ponía DNP, did not play, no jugó, no corrió, no dio lo mejor de sí. Entonces me daba la oportunidad de hablar de la condición humana, sin acostumbrarnos, porque uno no se puede acostumbrar a perder. Claro. Uno tiene hasta cierto punto de hasta odiar la derrota, pero si en la medida de tiempo, todavía queda tiempo porque hay juegos en el calendario, hasta que ya lo haces o mueres. Y ahí, pues, uno va calibrándose de por qué uno está ahí, de no perder el norte de uno. Pero sí, así yo podía tener salida dentro de la adversidad, de estar abajo por 17, no perder el humor, no perder, respetándome a mí mismo, podía producir un acto jocoso para que se relajaran, porque si hay tiempo hay oportunidades. O sea, claro, yo he estado en partidos que hemos regresado faltando 5 minutos de juego por 17, por 15, 17, estaba hasta por 20 y pico de puntos y hemos ganado el partido, porque en esa unidad de tiempo que queda hicimos lo que no habíamos hecho en todo el tiempo anterior. Así que hay oportunidad de remontar si uno está atrás en el marcador, si queda a tiempo. Al igual que hay oportunidad de hacer las cosas bien en la vida, si queda a tiempo. No importa cómo sucedió hasta ese momento, pero ahí hay una guía, un norte de cómo hacer las cosas. Vamos a ver qué pasa haciendo las cosas bien, súper bien, con todos los ingredientes aquí, de la entrega, del compromiso. Estamos preparados para ver qué sucede y dando lo mejor de nosotros, pues uno simplemente bienvenido sea lo que nos pase. Pero por lo regular el equipo la mayor parte del tiempo reaccionaba favorablemente ante la adversidad. Totalmente. Wow. Bueno, qué bueno. Bueno, ahora yo voy a trasladar un poquito a una ciudad que usted quiere mucho, que es Margarita, ¿verdad? Pero en mis notas dice que a usted le gustaba ir mucho a Conejero a comerse un pescado frito y hablar con la gente ahí en el mercado. Bueno, Conejero para mí era un peregrinaje bien sabroso.
logré desarrollar muchas amistades, iba a un sitio específico, mi amigo cochero, hice amistad con su familia y me hice amigo de los pescadores, el amor que desarrollé, que tengo dentro de mí por Margarita. Dicha sea de paso, yo mantengo mi propiedad en Margarita, mantengo mi vehículo en Margarita y me han tratado de comprar la propiedad que tengo en Margarita y no la vendo por nada del mundo, porque yo programé mi vida para por lo menos estar de 4 a 6 meses viviendo en Margarita. Wow. El sabor de Margarita, de su música, de su alegría, de sentirme bien con esa comunidad, con su amistad, su entrega. Así que temporalmente, por H o por R, no he podido cumplir ese sueño de vivir de 4 a 6 meses en Margarita, pero no pierdo la esperanza de que sea así. Y Margarita, pues, como mi hogar, no extrañaba, para decirlo claramente, no extrañaba Puerto Rico como tal, mis amistades venezolanas, un entorno bien familiar. Me encantaba estar en Venezuela, igual que Margarita, Maracay, de donde es mi esposa, el Trébol, bien específicamente, donde vive mi suegra, y la familia mía extendida venezolana, Julio Murillo, que está ahí, Chuau, que está ahí, que vive en Miami, de todos los hermanos que pude cosechar, los lazos y los vínculos de amistad, que eso es lo mágico que se queda. Ese es un vínculo indestructible de un servidor con Venezuela, con los venezolanos, con los deportistas venezolanos, con los enfermos como yo del básquet. Y eso lo pude cosechar, y esa aceptación que tuve me conmovió, me marcó. Y lo digo con toda normalidad de que Venezuela pues entró en mí como para quedarse por todo lo que me quede por vivir. Así es, don Julio, y con los favores de Dios, así va a ser, porque yo también, ya sabes que vamos a pasar, le estoy diciendo a mi esposa, óyeme, mira, que vamos a pasar 6 meses en Venezuela, ¿oíste? Porque ella dice que es la que manda, bueno. Así Margarita, aquí, Margarita. Así es aquí también. Bueno. Él es el único sitio donde no mandamos, jefe. Así es. Bueno, y además con esa explicación que acaba de usted, esa era la próxima pregunta, de cómo definía Venezuela. Ya sabemos el sentimiento que usted tiene hacia ese gran país, y de verdad que nos sentimos orgullosos de que piense así de él. Entonces, le voy a cambiar la pregunta, pues tenemos 2 preguntas antes de ir a la gran final. Bien, para no quitarle más tiempo. ¿En qué se parece la vida al baloncesto? Bueno, es una, podríamos hacer, yo puse una analogía donde en baloncesto como en la vida, de la forma satisfactoria de hacer lo que hay que ganarse las cosas. En baloncesto, si tú quieres ganar el partido, tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que hacer un esfuerzo inteligente, programado, te tienes que preparar, te tienes que educar en la parte teórica, y después esa parte teórica llevarla a la parte práctica. Tienes que estudiar, tienes que tener amor por las cosas que crees y por las cosas que quieres. Este es el concepto de grupo, el concepto familia del equipo.
como en tu núcleo familiar. Es una actividad de la familia, el deporte, el básquet. Así que cuando tuvimos tiempo de no tener que estar trabajando todo el tiempo, que inventamos la agricultura, pues cuando pudimos inventar la agricultura hace, qué sé yo, miles de años atrás, que tuvimos un tiempo libre, pues se fueron diversificando en qué tú ese tiempo libre lo inviertes. Entonces, qué forma tan elocuente de hacerlo, de tu tiempo libre, dedicárselo al deporte, a una relación sana de trabajo competitiva, pues la vida misma es una forma de jugar el básquet. Lo que tú hagas en la vida, pues lo que tú aportes en la vida, lo que tú luches por lo que tú quieres, pues en básquet es así también. Son como almas gemelas del que va a ver el partido, que el famoso sexto hombre, pues tiene ahí pues su forma de liberar un poco sus tensiones, de producir, de llevar el pan, el queso, el vino a la mesa, a su casa. Hay que trabajar, hay que luchar por lo que uno quiere. Pues al yo decir esa expresión sobre cómo vivimos la mayoría de los seres humanos, pues estoy hablando de cómo son las cosas en el deporte, y en este caso, pues, que nos ocupa el básquet. Totalmente. Excelente, excelente. Bueno, mire, tengo una pregunta interesante, ¿verdad? Y quiero que me la responda con hambre. ¿Cuál fue ese plato de comida venezolana que lo enamoró a usted? Bueno, me enamoraron varios, pues pabellón, de aquí a Pekín. Entonces, las variantes de la arepa, por ejemplo, cuando íbamos a Maracaibo a jugar, pues la mayoría de los sitios terminaba el juego, la mayoría de los sitios estaban cerrados. ¿A dónde íbamos? A la calle del Hambre, íbamos a la calle del Hambre, ahí en Maracaibo. Y pues entonces, ¿qué había allí? Pues una bala fría, había perro caliente, había arepa, pero eso era lo que había. Así que uno, pues, tráigame de lo que hay, eso era. Así que las variantes de la arepa, en la semana yo creo que comemos arepa, no las arepas gigantes esas, sino por la cuestión de cuidar las harinas, pero nos gusta comer arepa, nos gusta a mí me encanta el cruzado. Nunca había oído esa expresión de los tipos de carne, de marisco, pescado, carne de res, carne de cerdo, sopa. Así que son varios, son varias la degustación. Así es. Bueno, don Julio, hemos llegado a la gran final, pero la gran final aquí es pintoresca. Se trata de 9 preguntas, ¿verdad? Pero como yo soy del béisbol, yo lo llamo 9 innings, ¿no? Entonces son 9 preguntas y 9 respuestas precisas y corticas como usted quiera. Pero primero le voy a enseñar mis maracas, que estas maracas son bien peculiar y tienen un sonido muy... Estas son bulleras. Escúchelo nada más, escúchelo, mire. Un grito de guerra. Ahí está. Ahí estamos. Ese es el escenario. Vamos. Ese es el escenario. Vamos a darle. Aquí vienen las 9 preguntas. Primer inning.
¿Con qué rellena una arepa Julio Toro? Me gusta rellenarla con perico, me gusta rellenarla con pollo, me gusta rellenarla con queso, si no hay nada con mantequilla, hay variabilidad en ese manjar. Ok, excelente. Segundo inning. ¿Cómo te llamaba tu mamá cuando te portabas mal y con qué te pegaba? Bueno, me tiraba con lo que tenía en la mano, pero mi mamá delegaba en mi abuela y me llamaba nombre y apellido Julio Toro, pero el tono de voz era lo que significaba su estado mental en ese momento dado, que estaba recha conmigo, estaba molesta. Está buena esa. Perfecto. Tercer inning. ¿Qué significa el basquetbol para usted? Mi vida, parte integral de mi vida, por siempre. Amén, amén. Cuarto inning. ¿Qué música le gusta a Julio Toro? Bueno, hay variabilidad dependiendo de mi estado de ánimo. Tan pronto despierto y pues pongo las estaciones de música y puede ser jazz latino, puede ser jazz, puede ser música norteamericana, puede ser música cubana. O sea que me gusta la música clásica también, aunque no la entienda mucho, pero sonido armonioso que me recree el estado alfa de mi cerebro, mi frecuencia cerebral alfa, relajación, pero hay música que hay veces necesito música beta, cuando es más genérica la situación de mi cerebro, y trato que nunca me entre beta alta, que es fuera de control. Hay una frecuencia del cerebro que me gusta mucho, que es frecuencia T, que no estoy despierto, pero tampoco estoy dormido, vigilia. Antes de despertar, media hora, 40 minutos, a veces más, a veces menos, donde ahí hablo mucho conmigo mismo y planifico y creo agendas en mi mente, cuando mi diablito habla con mi angelito, que conviven los dos en mi cerebro, de la conversación más importante, que es la que tengo conmigo mismo, de apaciguarme, de por qué existo, por qué estoy aquí, y la misión tan importante de tratar de ser feliz en cualquier escenario. Y en la enfermedad de la E, que yo soy activo en la enfermedad de la E, que es de la edad, y la enfermedad del hace tiempo que nací, porque voy a cumplir 77 años, pues Bueno. me tengo que pompear a mí mismo de las cosas que hago, porque me encanta estar vivo, me encanta vivir. Qué bueno, bonitas palabras, verdad que sí. Bueno, quinto inning. Si no hubiera estado en el mundo del básquetbol, ¿qué le hubiera gustado ser? No la visualizo esa pregunta, porque el básquet, mi vehículo, es un todo. Tendrían que volver a tirar los topos, porque no, una protesta masiva de mi parte de quitarme esa razón de ser. Así es, así es. Ok, sexto inning. ¿Cuál es esa estrofa del himno nacional venezolano que más le gusta? Gloria al bravo pueblo. ¿Nos puede cantar un pedacito? ¿Ah? ¿Nos puede cantar un pedacito? Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley del respetando la vida y amor. Ajá, ahí está. Virtud y amor.
Lo están soplando por ahí. Le están soplando por ahí. Me están ayudando. La buena esta. Ok. Séptimo inning. ¿Cuál era ese sobrenombre cuando estaba chamito? Bueno, yo era bien flaquito cuando empecé a jugar básquet. Me decían aguja. Aguja. Bueno. Sí. Perfecto. Octavo inning. La familia. Bueno, la razón de ser, el porqué de los porqueses, de por qué me esforcé de dar lo mejor de mí para que tuvieran lo que yo no tuve de mis padres, mi madre y mi abuela, que hicieron todo lo que pudieron hacer por los hijos. Y en mi caso, pues cuando me crié, pues fui feliz con 25 centavos en el bolsillo, porque mi mente estaba ocupada en cosas importantes, como el básquet, mis estudios. Viví esa época romántica de un barrio de gente humilde, como un servidor. Y ahí, pero me sembraron virtudes, añoranza, que me preparara, que estudiara, para que pudiera mejorar mis condiciones y de la gente que iba a depender de mí. Qué bueno, bonita palabra. Y bueno, noveno inning para cerrar el juego. Mire esto, Venezuela. Bueno, Venezuela, Puerto Rico, Venezuela, interactué y me siento como pez en el agua. En Venezuela, al igual que en Puerto Rico, gran amor, gran respeto, un profundo agradecimiento por la oportunidad que me dieron y me siguen dando de poder interactuar y tener esta oportunidad que tú me estás dando para expresarle cosas que me salen, la mayoría de mis contestaciones que me salen del alma, que son parte de mi mundo emocional y del agradecimiento, que posiblemente sea la emoción más impactante, que supera al reconocimiento, que tanto queremos que nos reconozcan cosas, pero el agradecer, creo que es mucho más importante el agradecer. Entonces, mi eterno agradecimiento a Venezuela, que me dieron la oportunidad de poder vibrar, poder competir, poder defender los colores venezolanos y lograr lo que logré de ser más feliz en mi vida con mi interacción con Venezuela, como todavía está vigente 100% aquí en este momento de estar hablando contigo. Bueno, y yo lo que les puedo decir es que en nombre de Venezuela, en todas las personas que de una u otra forma pudieron interactuar, trabajar con el señor Julio Toro, yo le doy esa gracia por haber puesto nuestro país en alto en muchos momentos. Y de verdad esto va en nombre de mi familia y todas esas personas que están conectadas el día de hoy. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, gracias por compartir estos momentos con nosotros y le doy la palabra para que le dé un mensaje de aliento a todas estas personas que están conectadas. Gracias, Venezuela, te quiero. Gracias. Un Qué abrazo. bonito. Muchas gracias, Julio. Gracias. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Estamos en Gracias por la contacto. oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, este fue el señor Julio Toro. Bueno, qué aprendizaje. Miren, por eso que yo anoto todo. Yo anoto todo. Cuando estoy así que yo a la cabeza, ustedes anotando las cosas que me crean un impacto positivo en mi trabajo. Y bueno, un señor con un gran conocimiento.
Llegamos por cortesía de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia.